Muy buenas noches, estimados estudiantes de Sistemas de Base de Datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Normaliza. Soy el responsable de esta asignatura durante este semestre. Sean bienvenidos, como ya anticipé, a este nuevo semestre y en especial en esta asignatura que nos va a tocar compartir durante las próximas semanas. Quienes habla es profesor titular de la institución desde el año 2001, catedrático en esta universidad, es decir, desde su fundación. Y ya a lo largo del curso iremos conversando acerca de vuestras expectativas y algunas experiencias que podemos compartir. Veo que ahí levantada la mano. Michael, ¿cuál es tu inquietud, por favor? ¿Me la haces saber? Bueno, parece que por error se quedó levantada la mano. Avanzamos con lo preparado para el día de hoy. En esta primera semana de clases, nosotros vamos a trabajar la unidad número 1, denominada Introducción a las bases de datos relacionales. Y hoy avanzamos en el tema 1, conceptos básicos de la base de datos. El objetivo planteado para esta semana es describir los conceptos básicos de bases de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Esto, definido como objetivo, va de la mano del resultado de aprendizaje de la unidad, que describe los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse a través de estas definiciones, que implica que usted a lo largo de esta semana va a tener el inicio de una base conceptual acerca de los diferentes tópicos de las bases de datos para así construir una base sólida de la teoría referente a los sistemas de base de datos. En específico, para esta semana trabajaremos las definiciones y estructuras de base de datos y los tipos de base de datos. La motivación principal para la clase de hoy es definir las bases de datos conceptuales y su alcance en lo que tiene que ver con el curso. Nosotros, en este momento, estamos iniciando un hecho andragógico. Así yo lo defino en función de la experiencia en el manejo de docencia universitaria, donde cuando hablamos de pedagogía, que seguramente usted en algún momento lo hizo, se refería a la formación del niño o el adolescente y de los perfiles, porque nadie tiene habilitada su cámara, que por cierto ya luego habrán espacios y en la interacción me gustaría activar cámara de los participantes. Tenemos aquí en este hecho andragógico, como ya dije, los participantes, ustedes, y facilitador, en este caso quien habla o algún otro profesor de otra asignatura. Hay dos principios fundamentales que rigen en un hecho andragógico y es la horizontalidad. En este momento que iniciamos este proceso, todos estamos en las mismas condiciones. ¿Cómo se refiere usted hacia mi persona? Puede decirme Richard, puede decirme profesor, máster, doctor, licenciado, ingeniero, como usted lo considere. Igual yo trataré de tratarlos a ustedes de la misma manera, siempre dentro del marco del respeto y la cordialidad, sobre todo. El otro principio es el de participación. Usted está acá, debe abordar cada una de las sesiones con una participación activa, con especial énfasis en esta asignatura porque yo tributo puntos adicionales a quienes participan en las clases. Los adultos, como son ustedes, yo no vi ningún niño, estamos dentro de un proceso andragógico, tienen la capacidad de autodirigirse. Ustedes encendieron su computador o su móvil y se conectaron a esta clase solos.
Si alguien tiene hijos, sabe que si su hijo tenía que conectarse a las clases en la época de la pandemia, usted tenía que coger, encenderles el computador o darle todas las facilidades. No se puede autodirigir. O si está en presencialidad, usted tiene que llevarlo o ponerlo en un expreso. No puede autodirigirse. Usted, como me ocurre en casi todos los cursos, acumula una experiencia y por lo tanto se va a convertir en un recurso valioso para este proceso de enseñanza, aprendizaje que iniciamos hoy. En todos los cursos que yo imparto, siempre aprendo porque hay perfiles bastante interesantes, sobre todo en esta modalidad, donde más de uno ya tiene alguna experticia en esto que vamos a revisar en el curso, o tal vez vasta experiencia, como si me ha tocado revisar en todos los paralelos previos a este, donde encuentro personas que ya trabajan en el área de desarrollo de sistemas, en el área tecnológica, ¿no? Usted viene a este curso, a esta clase y también a otras, con la atención centrada en el desempeño de su trabajo posterior. Es decir, lo que usted va a aprender aquí o en la otra asignatura, va a querer aplicarlo de manera inmediata. ¿Sí? Esa es la predisposición ante un proceso de aprendizaje del adulto, que difiere del niño. El niño aprende, por ejemplo, cuando usted aprendió factorización, las ecuaciones y todo lo demás, no sabía para qué lo iba a servir más adelante. En cambio, usted está hoy en este curso de base de datos, ya sabe que para pasar y avanzar el semestre, pero quiere sacarle provecho en algún tema para aplicación dentro de sus roles. Yo en este curso soy un facilitador, yo no voy a estar practicando el conductismo donde voy a coger la mano. Si yo voy a hacer que usted trabaje, hay unos recursos de aprendizaje seleccionados ya, hay un trabajo previo para poner a disposición estos elementos a ustedes. Y entonces, simplemente yo soy ese facilitador para ustedes. La mayor carga operativa, de esfuerzo en este proceso, y así será para que sea un aprendizaje significativo, corre cuenta de ustedes. ¿Qué vamos a revisar en este curso, en este semestre? 4 unidades. El primero, una introducción a las bases de datos relacionales, donde vamos a ver todos los conceptos sobre base de datos. Entonces, vamos a establecer una base sólida de la teoría de base de datos. Luego, en la segunda unidad, revisaremos lo que es el diseño de base de datos relacionales, donde una parte muy, muy importante es la normalización, donde la normalización no es otra cosa que un proceso sistemático de aplicar unas reglas para llegar a tener una base de datos efectiva, que alcance los objetivos para el que se diseña y no tenga redundancia de datos. En este momento del diseño de la base de datos, usted deberá utilizar una herramienta para modelamiento de base de datos, porque usted va a construir modelos de base de datos en esta parte del curso, a través de una herramienta gráfica que va a ser suministrada y ya está inclusive en la plataforma. Si alguien se adelanta algunas semanas, puede revisar las recomendaciones de cómo descargar el instalador y proceder a la activación en sus respectivas computadoras. En tercer momento, revisaremos todo el entorno de los motores de base de datos para ver cómo es que se integra el usuario con estas plataformas, para saber dónde es que yo tengo que ingresar la parte de programación o los parámetros de administración de base de datos. Y por último, en este curso nosotros revisaremos lo que es el lenguaje SQL. Nosotros veremos aquí la definición de datos y la manipulación de datos a través de SQL. SQL es el lenguaje estructurado de consulta o Structured Query Language, que nos permite actualizar o consultar datos en una base de datos relacional. Ese es el contenido marco que nos espera
este semestre en la asignatura de sistemas de base de datos. Yo podría ahora abrir un debate y quisiera que en el panel, en el escritorio de trabajo que tenemos en este momento, en el chat, usted me escriba, ¿sí? La definición de qué es dato e información. Para ello tiene 15 segundos. Las clases no son pasivas en este módulo, en esta asignatura. Necesito la interacción. Va a tener que justificar la presencia para poder así hacerse conocer del profesor. Así que 15 segundos para esta respuesta. Cinco segundos. No encuentro las definiciones que escriben. Ok. Vamos a ir analizando las respuestas. Felicitaciones a Brian, Andrés, Ana y Brittany. Bueno, Brian dice, dato se refiere a cualquier elemento de información que puede ser procesado, almacenado. Dato es igual a información sobre algo en concreto. Y datos, registro de una información, donde se almacenan los datos del sistema. Es sobre información, algo concreto, que nos va a permitir un conocimiento exacto. Dato es una representación simbólica de un hecho, concepto. Bueno, y aquí ya algunos, cuando transcurre el tiempo necesario, ya podemos hacer uso de Google, de alguna herramienta para poder dar la respuesta, ¿no? Felicitaciones a los que se atrevieron a colocar aquí una definición, ¿ok? Vámonos alineando con los conceptos básicos y para ello, el dato es un elemento que se refiere a algún aspecto, alguna característica, alguna propiedad y de algún tema, de algún objeto, básicamente. Es un dato que no es procesado, que no tiene mayor relevancia. En cambio, información son datos procesados, clasificados, ordenados sistemáticamente y que me permiten en algún momento dado tomar decisión. Entonces, de aquí en adelante que usted jamás, como vi que alguno de los participantes se confundió, dato no es lo mismo que información. Dato es la unidad básica sin procesar. Yo le doy un dato, 20, Juan, 30. ¿Qué hace con eso? Nada. ¿Sí? Pero si usted tabula, procesa todos estos datos, sí que puede llegar a tener información. Y con esa información usted puede tomar decisiones. Luego hay un nivel mucho mayor, y aprovecho para mencionarlo porque hubo alguien que lo comentó en el chat. Conocimiento. Conocimiento es algo superior, donde no es otra cosa que procesar la información para a través de esta información obtener un conocimiento. Forma como vamos a evaluarnos durante este semestre será de la siguiente manera. Test. Usted va a tener 3 tests. Sí, la próxima semana ya tenemos un test. Los tests no son abiertos durante jornadas muy prolongadas. Los tests van a estar 12 horas máximo, que 12 horas son suficientes. ¿Sí? Serán los días viernes, serán los tests. Es decir, el próximo día viernes nosotros ya tenemos nuestro primer test, porque son cada 2 semanas un test. Son 3 tests, usted tiene 7 semanas de clase, entonces hay un test en la semana 2, 4 y 6.
La de las 7 ya va directamente al examen. ¿Ok? Luego va a haber una participación en un trabajo que es el diseño de una base de datos. ¿Sí? Entonces, esa tarea de investigación y también ahí, y luego, en el siguiente parcial también va a haber una actividad práctica experimental y cuando hablamos de estos trabajos son de forma grupal. Entiendo que ustedes es posible que estén trabajando con grupos previamente establecidos. En nuestra misión se dice que la UNEMI forma profesionales proactivos y que tienen capacidad de trabajar en equipo. Bueno, lo vamos a ver acá. Los grupos los voy a establecer yo. Hay una ventaja que usted ahora no va a poder decir, que yo no puedo trabajar con él porque sencillamente no vive cerca de mi casa o no, con la virtualidad que tenemos y sobre todo ustedes de modalidad. Los grupos se los va a establecer acá. Angie, por favor, me dice su inquietud. Hola, ingeniero, buenas Me activa noches. la cámara para interactuar con usted. En el momento que levanta la mano para participar, me Que gustaría... yo no estoy peinada. Bueno, se supone que usted debe darle una formalidad porque usted está estudiando. Dentro de las recomendaciones que sé que la institución ha hecho es que usted debe ubicarse en un lugar adecuado, con iluminación adecuada y todo lo demás. Por esta vez vamos a dejarlo así, pero a futuro, cuando tenga la intervención cualquiera que levante, por favor, no le digo que la tenga permanentemente, pero para la interacción es recomendable. Adelante, le escucho. Ya, Inge, ya prendí mi cámara. Aquí me salió un granito. Inge, es que le quería hablar sobre los grupos. ¿Usted cree que existe la posibilidad de nosotros mismos armar los grupos? Es como ya llevamos ya 4 semestres, entonces ya nosotros tenemos el equipo de trabajo, ya sabemos cómo son los compañeros. Claro, entonces, ¿usted cree que existe la correcto. posibilidad? Sí, yo le escucho muy detenidamente y le digo, ¿usted piensa que usted considera que es el primer curso al que se le viene a la idea de armar y continuar los grupos que vienen trabajando? No. Todos los semestres es lo mismo. Y yo les digo, a ver, dígame algún motivo muy válido para cambiar de opinión. Y lo que usted me acaba de decir no convence. Y no ha podido algún paralelo cumplir con este objetivo. Es que, ingeniero, si usted arma los grupos, hay compañeros que no responden, o No sea, hay problema. pero escúchenme, hay Ya, compañeros es que me está diciendo algo que ya me dijo, dígame algo diferente. Es que hay compañeros que no, prácticamente no se saben nada de ellos, a veces se retiran de la universidad y entonces el grupo es incompleto. En cambio, si yo me tomo la molestia como presidente de curso, yo, Angie, de armar los grupos, yo ya tengo la lista de todos los compañeros, los conozco casi a la mayoría, entonces por eso yo... ¿Cuántos grupos tiene usted supuestamente? A ver, en el curso hay como 70 y casi 80 estudiantes. Entonces yo le máximo de 5 a 6 integrantes por cada grupo. Ya, a ver. Le digo, es una política y no hay nada que me obligue a usted a respetar los grupos que tiene. Y en este tema es autonomía totalmente de la cátedra, son políticas que yo manejo y allí no voy a tener, yo sé que no, también otra cosa. sé que no voy a tener complicaciones con ustedes. ¿Por qué? No, Inge, escúcheme, sino que a veces también, un ejemplo, no hay compañerismo y a veces se toman las molestias de hacer el trabajo uno solo. Entonces esa es la otra. Ya, no hay problema. Yo tengo la solución a eso porque yo sé que siempre me van a decir eso y no hay inconveniente. A ver, ¿qué resulta? Explico también cómo va el tema de los trabajos. Los trabajos, los grupos, en la cantidad de integrantes y los grupos que se establecen los determino yo. Esa es la única parte no negociable de este curso. Luego,
que usted tiene ya su grupo establecido, yo le voy a entregar un tema y usted tendrá que en este parcial diseñar una base de datos. Todos deberán aportar y deberán participar. Yo sé que cuando hay 2, 3, trabaja uno, el resto no trabaja. Yo también fui estudiante, yo también pasé, pero los 3 están ahora. Y yo sé cómo es esto. Tal vez uno dice, yo hago el trabajo en esta parte y tú me pones en la otra, y por eso que quieren mantener esos equipos. Le digo, y eso está muy bien. Pero yo necesito que usted desarrolle la capacidad de trabajar en equipo. Y eso que me dice ahora no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es la capacidad de poderse relacionar con cualquier persona de diferente inclinación religiosa, cualquier etnia, incluso cualquier orientación sexual. Usted tiene que aprender a trabajar con ellos. Entonces, para desarrollar esa competencia, yo formo los grupos, no negociables. Otra, sé que no trabajan todos. Entonces, cuando entregue la portada, ¿qué es lo que deben hacer? Usted en la portada deberá colocar a todos los integrantes y entre paréntesis pone al que no participó. Cuando usted entrega el trabajo, por cada integrante debe venir una conclusión y una recomendación de lo que hace. Entonces ya usted se lo va a pensar más de una vez, validar a un compañero que no participa. No se trata de irse a pelear ahora. Todos los semestres tengo gente que no trabaja. Y los compañeros le ponen ahí entre paréntesis, no trabajó. Y son los que algunas veces tienen problemas y pueden llegar a repetir la asignatura porque el trabajo es una calificación importante. Entonces, todos deben participar, deben trabajar. Entonces, de ese tema, permítame y discúlpeme, no es negociable. Los grupos los establecemos acá, la cantidad de integrantes se establecen acá, y la forma de que todos deben trabajar, y el que no trabaja, sencillamente usted le pone no trabajó, y ella no se va a pelear allí, porque sabe que no trabajó y se queda fuera y se queda sin la calificación. ¿Alguna otra interrogante que no sea de este tema o alguna otra sugerencia? Nada, Inge, muchas gracias, respeto mucho su opinión. Sí, pero Inge, si llegamos a tener un inconveniente con un estudiante... Usted lo avisa y no lo pone, nada. Ah, ya, listo. Gracias. Simplemente en la carátula lo coloca y le pone al lado no trabajó. ¿Por qué? Porque yo necesito luego, porque yo configuro el sistema y en el sistema ya queda establecido que él es de ese grupo. Y si usted, ya después yo le pongo la calificación al grupo. Ahora, yo sé que de pronto esto les parece un poco exigente, pero no lo es. Les comento cómo hago en presencialidad. En presencialidad, exactamente lo mismo. Y aparte de eso, el día del examen, ellos vienen 30 o 40 minutos antes y todo el trabajo que usted entrega vale 7 de 15, 8 de 15, perdón. Y ya luego, el día del examen, de los 4, 5 o 6 que son integrantes del equipo, yo vengo y escojo uno al azar y le hago una pregunta sobre el tema que investigaron o que trabajaron o desarrollaron. Y lo que él conteste vale los 7 puntos adicionales para todo el grupo. Y si yo escojo a uno que no participó o que no conoce, o usted pone a alguien solo porque es su amigo y no conoce nada de lo que está hecho, corre el riesgo de sacar una muy baja nota. Bueno, eso no lo hacemos acá en la virtualidad porque ustedes tienen una flexibilidad en la conectividad. Y ahora mismo usted me dijo que son como 80, tengo 29. Sí. Yo tengo una relación de que de los que se conectan, el mayor porcentaje de los que pasan de manera directa o pasan son de los que se conectan. Porque en las sesiones hay puntos adicionales. Y yo aquí tengo compañeros que van a estar aburridos con mi clase. Otros que van a estar motivados con la clase. Los aburridos serán los profesionales que solo les falta retirar el título y que ya conocen y programan en base de datos, que sí se encuentra siempre en estos espacios de educación virtual. Acabo yo de hacer un estudio de una investigación con las calificaciones desde que inició la carrera hasta el semestre anterior, sin cerrar el anterior. Cosa sorprendente, hice un análisis de correspondencia simple, donde categoricé las calificaciones en baja,
buena, muy buena y excelente. Y luego las edades, los rangos de edades, según lo que define la OMS. Y en el rango que está asociada a las calificaciones excelentes, ¿sabes quiénes son? Los de 46 años en adelante, 46, en el rango de los 46 años, límite inferior 46. ¿Qué significa eso? Que acá yo en esta modalidad tengo gente que ya tiene una experiencia y una responsabilidad y sabe a lo que viene, lo que estaba explicando al inicio. No los chicos que están en el equivalente a este curso, que el promedio da a 19 años, que ayer mismo hice una encuesta, doy esto también en modalidad presencial. ¿Sí? Entonces, por favor, participar en clases, siempre va a haber el espacio y yo voy generando esas calificaciones y luego tabularemos. Ya el semestre anterior me tocó con un estudiante que llegó a sacar 30 puntos adicionales. Sí se puede. Ok, avanzamos pues en lo planificado de las clases para hoy. Entonces estamos en la forma como vamos a evaluar los trabajos grupales. Avanzamos y entonces vamos a revisar en este momento ya en detalle lo que corresponde a una introducción a las bases de datos. Comentarles que las bases de datos básicamente son colecciones de gran cantidad de datos que se almacenan y que luego son accedidas para resolver necesidades de información para las aplicaciones o software que se requieren en las organizaciones. Los conceptos básicos asociados también a las bases de datos son los datos que ya se dijo que era, y las bases de datos también anticipé ya que son una colección de datos relacionados, ordenados, organizados, de manera que tengan sentido y permitan obtener información para resolver los procesos operativos de una empresa. En las bases de datos, sí, ¿qué es lo que tenemos? Es una definición un poco antigua la que se tiene aquí, o la primera definición de que usted tiene un archivo que básicamente es donde están todos los datos que usted quiere almacenar. Un ejemplo de un archivo es el archivo de estudiantes, el archivo de calificaciones o tabla de calificaciones cuando ya usamos el lenguaje de base de datos. Y cada uno de los registros constituyen las instancias o las filas de algún elemento de cada archivo. Por ejemplo, si estamos hablando del estudiante, quiero el registro del estudiante Angie, que creo fue la que habló hace un momento. Entonces yo luego, ¿qué quiero de Angie? Quiero el nombre, quiero la fecha de nacimiento y algún otro atributo más. Entonces esos atributos son los que se conocen con el nombre de campo. Son los conceptos básicos de base de datos. La estructura más baja que almacena solo un dato es el campo, la agrupación de varios campos me viene a dar el registro, como por ejemplo el campo cédula, el campo nombre, el campo fecha de nacimiento. Y el registro viene a ser los tres campos que acabo de mencionar y los registros de todos los estudiantes vienen a constituirse en un archivo o una tabla, como se va a conocer más adelante. Yo ahora le tengo aquí un ejemplo práctico de esto. Yo tengo aquí, digamos, que tenemos una base de datos de alumnos de una escuela y cada alumno tiene una matrícula, tiene un nombre, tiene teléfono y tiene edad. En este caso, el campo de la matrícula es numérico y los datos almacenados siguen el patrón de un número. El campo nombre, el campo teléfono y el campo edad también son campos en los que se almacenarán datos específicos. Le hago yo esta pregunta, que está aquí marcado en roja, digo, ¿les parece acertado el ejemplo de todas estas definiciones? ¿Sí o no? Levante la mano y me contesta. Obviamente un par de puntos al promedio el que contesta de manera satisfactoria. Levante la mano. ¿Alguien? 5 segundos para que levante la mano y conteste.
Yo lo acabo de explicar. Ahora le estoy dando de una vez la oportunidad que ya vaya con 2 puntos al promedio. No. Ok. Adelante. Por favor, quien levantó la mano fue. No hay nadie que ha levantado la mano. Ok, yo necesitaba que levanten la mano. No ha levantado la mano nadie, pero creo que, bueno, yo necesito que levante la mano para recibir su respuesta. Ok, avanzando con las definiciones, yo lo que le puedo decir con respecto a la pregunta que les he hecho y que regreso a compartir en este momento, es lo siguiente. Primero, que ninguno de ustedes viene preparado a las clases. Estos recursos están disponibles ya en el aula virtual, o me comentan si no pueden verlos, porque todo el curso ya está cargado con las presentaciones, porque yo vengo dando este curso ya algún tiempo. Entonces, el material está cargado en el entorno virtual, y por lo menos si usted hubiera revisado, ya estaba al tanto de que por allí iba la clase, y no lo ha hecho. Y si tenemos una base de datos de la escuela acá, cada uno tiene una matrícula, número de teléfono y tiene fecha de nacimiento. ¿Sí? En este caso, el campo matrícula es numérico y los datos almacenados en él siguen un patrón numérico. Correcto. No se almacena edad. Edad es un campo calculado. Es un error grave almacenar el campo edad en una tabla de este tipo, como es de estudiantes o de empleados. ¿Por qué no se debería almacenar la edad? Por lo que acabo de decir, es un campo calculado. Al año siguiente, ¿qué? Tengo que volver a darle mantenimiento a todos los todo el archivo, cambiándole, aumentándole un año a todos. No. Pero con la edad almacenada sí que puedo calcular yo la edad. Bueno, se acaban de perder 2 puntos al promedio. Vamos a ver por 2 puntos más al promedio. Sigamos con lo mismo que está aquí. En la identificación de campos, archivos o tablas. Y yo le digo, supongamos que usted tiene una base de datos de activos fijos de la empresa. Yo le digo, por favor, identifique al menos 3 tablas y también identifique los principales campos de las tablas con sus respectivos tipos de datos. ¿Ya? 2 puntos al promedio más al primero que levante la mano y me conteste esta pregunta o esta práctica. Adelante. No. Me preocupa porque esto lo acabo de explicar. Repito, entonces aquí yo dejo de compartir esto y me vengo acá para interactuar con ustedes. A ver, ¿no está claro qué es un campo, un atributo, qué es un campo, qué es una tabla o archivo? Pregunto. Le acabo de consultar algo y listo, no. Y usted no contesta. Tengo aquí ahora 30 personas conectadas. Bueno, un par creo que lo hace recién. Es posible que no haya visto o no escuchó la definición que di, pero el resto sí. ¿Qué ocurre? Es la primera vez que tengo un curso que llegamos a esta parte y no contesta esta pregunta tan sencilla. ¿No? Ok. Esta clase es práctica. Esta clase es clave para su formación. Tiene un nivel de exigencia interesante. Por favor, no es solamente la clase sincrónica lo que usted tiene que revisar. Usted tiene que venir a esta clase ya con dudas puntuales para interactuar. Hay un trabajo que tiene que hacer con las clases asincrónicas, que son pautas para este encuentro que tenemos acá. Bueno, ya veremos si el curso sigue con este comportamiento. Entonces, podríamos estar frente a un rendimiento similar en lo que tiene que ver más adelante. Ok, pero es válido dejar en claro
que la explicación ha sido dada. Y una de las ventajas que tiene la educación en línea, y aquí digo, la educación virtual, yo la llamo educación virtual porque esa debería ser la definición correcta, no como tiene la modalidad definida en el reglamento de régimen académico. Y también, obviamente, nosotros en cumplimiento de ese reglamento le llamamos ingeniería en TICs en línea. La modalidad debería llamarse correctamente virtual, porque en línea, usted que es tecnológico sabe, en línea es esto, sincrónico. ¿Sí? Y usted no tiene todas clases en línea. Usted tiene clases sincrónicas y asincrónicas. Entonces, por ello es que mi definición hacia esta modalidad es virtual, correcto. Entonces, en la educación virtual, usted tiene dos ventajas y una desventaja. Y esa desventaja de usted se convierte en una ventaja para quien habla. Las principales ventajas de la educación en línea es que usted puede estudiar desde cualquier parte del mundo. No sé dónde estarán conectados. Es más, los invito a que escriban la ciudad más cercana a la que ustedes pertenecen y desde donde están conectados en este momento. Por favor, necesito 29 respuestas acá en el chat. Para un dato, siempre yo lo hago. Entonces, muy bien, mire. Loreto, Orellana, Ambato, Guayaquil, General Villamil Playas, Quito, Santa Elena, Coca, Guayaquil, Quito, Milagro, sí. Interesante, solo uno de Milagro, Guayaquil, la mayoría es Guayaquil, wow, Guayaquil, perfecto, el Empalme, Guaya. Ok, entonces, esa es una ventaja. En algunos de los lugares que he leído, no hay universidad. Entonces, es una de las ventajas. Luego, ¿qué tenemos que conversar sobre la otra ventaja? Usted puede estudiar a cualquier hora. Y más en UNEMI, porque en UNEMI, por el momento, no hay una obligación de conectividad. Que desde mi punto de vista, hay que mejorar eso. No puede ser que ni el 50% del curso los tenga conectados acá. Listo, pero ya. Entonces, yo entiendo que hay alguna complicación, entonces ellos lo van a hacer luego en diferido y revisarán la clase. Eso es lo que se espera. Entonces, esas son sus ventajas. ¿Y saben cuál es la desventaja que usted tiene? Que al menos cuando yo estudié sí la podíamos aplicar. Es decir, hey, profesor, eso no nos explicó. Usted no me puede decir eso a mí. Yo ya le di la definición de qué es un campo, qué es un registro, qué es una tabla o archivo. Porque esto queda grabado. Esa es una desventaja. No pueden decir eso. No me lo explicó, porque está evidenciado que así se hizo. ¿Ok? Avancemos. Y yo ahora no les voy a responder esta tarea que está allí y lo harán la próxima clase sincrónica y el primero que venga y me dé esa respuesta. Avanzamos. ¿Por qué son importantes las bases de datos? Primero, la organización y relación de los datos. Una base de datos lo que persigue es organizar los datos para que tengan sentido y proporcionen información útil y que se pueda consultar, actualizar o eliminar estos datos de manera eficiente. Otro tema es para garantizar la confiabilidad. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadosos con la confiabilidad y la información y sobre todo evitar la pérdida de datos que se almacenan en las bases de datos. Entonces, las bases de datos tienen características que nos permiten tener esa garantía de la confiabilidad. La gestión efectiva de los datos, que es otra razón por las cuales son importantes las bases de datos, es que aquí usted también va a ver que a lo largo de la vida de las bases de datos acumulan muchos datos y esos hay que manejarlos, hay que hacer una gestión efectiva, hay que hacer respaldo, recuperación y entonces
hay herramientas en las bases de datos que nos permiten tener esa gestión efectiva de estos datos. Los beneficios de las bases de datos es porque nos van a permitir, como ya vimos hace un momento, organizar de manera eficiente los datos para así obtener información correcta, información adecuada que nos permita tomar decisiones. Las bases de datos nos permiten y nos ofrecen opciones de seguridad avanzadas, de manera que no todos los usuarios pueden modificar, no todos los usuarios pueden consultar ciertos campos o ciertas tablas en las bases de datos. Esos permisos a nivel de seguridad solo los puedo manejar dentro de una base de datos. Otro beneficio que tiene la utilización de base de datos es que usted va a mejorar la toma de decisiones. Los gerentes en esencia toman decisiones. Si toman decisiones, deben ser informadas y para ello deben procesar los datos en la base de datos y tomar las decisiones lo más informada posible con evidencia de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué espera las bases de datos? ¿Cuál es el futuro de las bases de datos? Digamos que más que futuro ya es una actualidad. Es que dentro de base de datos usted pudiera ya enfocarse en una especialidad en análisis de Big Data o datos masivos. Entonces, las bases de datos acumulan una gran cantidad de datos, miles, millones de registros, y entonces procesar esos miles de millones de registros ya implica llegar a una técnica que se llama análisis de Big Data o de datos masivos en castellano. Entonces, hay todo un procedimiento, hay toda una capacitación que se puede tener en el manejo de Big Data. En lo personal, esto me atrajo un poco y el año anterior he terminado una maestría en Big Data. Luego, también, que ya no es tan futuro, sino presente, es la integración de las bases de datos con la inteligencia artificial. Con esta integración, lo que se va a conseguir es una gestión autónoma y eficiente de los datos para obtener mejor información. Todos esos motores de inteligencia artificial que usted utiliza, porque sé que utilizan, trabajan con bases de datos. Conforme avanza los volúmenes de datos, las bases de datos necesitan un mayor enfoque en la privacidad y el cierto cumplimiento de la funcionalidad. Y también hay todo un esquema de manejo de seguridad de las bases de datos que alcanza un protagonismo dentro del uso o administración de los conceptos de base de datos. Cuando usted quiere desarrollar una base de datos, en esencia hace estos 4 pasos. Más adelante revisaremos que estos no solamente son 4, sino son más pasos. Pero en esencia, ¿qué es lo que hace usted? Hace un análisis de requerimiento de funcionalidad de la aplicación que quiere construir. Entonces usted define los requisitos y los objetivos de la base de datos. Si quiere hacer, por ejemplo, lo que le dije hace un momento, un sistema de activos fijos, deberá revisar cuáles son los requerimientos que debe cumplir un sistema de activos fijos y en función de ello viene al siguiente paso, que es el diseño de la base de datos, donde se establecen o se crean las estructuras y las relaciones entre estas tablas que usted está creando. Finalmente se implementa la base de datos, donde lo que implica es crear los objetos de base de datos, ¿sí? Para que luego se pase a la última fase, que es la de pruebas de optimización, porque cuando ya usted tiene años trabajando con una base de datos, acumulan muchos datos, y entonces se necesita realizar ajustes para asegurar el mantenimiento óptimo de estas bases de datos. La seguridad en las bases de datos ocupa un papel importante, es más, hay maestrías de seguridad, y esa seguridad implica lo siguiente. Primero, autenticación y autorización. ¿Qué es esto de autenticación y autorización? Cuando usted ingresa a un sistema, tiene que poner un usuario y clave, y eso debe estar validado a través de los usuarios de base de datos.
A eso se refiere con autenticación y autorización. Quienes no tienen las claves, no tienen los permisos, no van a poder entrar al sistema que use esa base de datos. Luego, ¿qué ocurre? Usted tiene datos sensibles, como por ejemplo el sueldo. Si alguien viene y consulta la tabla donde están los empleados y se va el sueldo, y si no cumple con un protocolo de encriptamiento de los datos, se van a enterar de los sueldos. Y a veces los sueldos se mantienen en confidencialidad. Entonces, eso es la encriptación. Hay funciones, hay procedimientos del lenguaje, de la base de datos también, que le permiten a usted guardar esos datos, ¿sí?, de manera encriptada, que nadie los pueda ver más que los que tienen el programa que desencripta esos datos. Dentro de la seguridad de las bases de datos, se debe tener en cuenta lo que es la auditoría y los rastros de actividad. ¿Qué es la auditoría? Auditoría es dejar evidencia de quién hizo tal o cual acción dentro del sistema. Si usted quiere crear un registro en una tabla de empleados y ingresa el código, el nombre y la fecha de nacimiento, listo. Usted debe dejar un registro, para que la redundancia, un registro de auditoría de la actividad que identifique quién ingresó ese dato. Entonces, coge todos esos datos y los va a dejar en una tabla que se llaman tablas de auditoría, para luego ir revisando. Pero a veces alguien hace un cambio, aumentan el sueldo. Yo he descubierto acciones fraudulentas de aumentar el sueldo, procesan el rol, le paga con un sueldo alto y después baja el sueldo. Cuando nosotros tenemos esos casos y se sabe que sacaron beneficio modificando un parámetro que luego lo regresaron al valor original, entonces hay que hacer una auditoría y vienen a revisar esas tablas de logs, rastros de actividades, donde queda definido qué hizo un usuario, desde qué máquina, desde qué IP. Eso se tiene que dejar claro cuando se desarrollan los sistemas en las bases de datos. También, ya para concluir, es la protección ante amenazas externas que debe tener las bases de datos. Se deben implementar estas medidas de seguridad para proteger la base de datos de ataques externos. Las bases de datos tienen unos componentes básicos y estos componentes básicos son las tablas, que es donde se almacenan los registros como tal, los campos. Y hay dos elementos adicionales, las claves primarias y las claves foráneas. ¿Qué son las claves primarias? Son el o los atributos que identifican de manera única un registro dentro de un archivo o tabla. Si yo aquí ya le digo, la clave primaria es el atributo o los atributos que me identifican de manera única un registro dentro de una tabla. Si yo tengo los siguientes campos que les voy a ingresar en el chat, usted tiene los siguientes campos en el chat. Para un archivo, yo le digo aquí tiene un archivo que se llama empleado. Y usted tiene aquí, tiene cédula, tiene código, tiene nombre, tiene género, tiene, ¿qué más? Fecha de nacimiento. Yo tengo allí esos campos que le he dicho, ¿yo? Ahora yo le pregunto, con la definición de que una clave primaria es aquel campo
o campos que identifican de manera única un registro dentro de una tabla o archivo. Con la estructura que usted tiene allí, dígame cuál es o cuáles son las claves primarias de esa tabla que yo tengo allí que se llama empleado. Repito, allí tengo empleado con unos atributos o campos y ahora yo necesito saber cuál es la tabla, perdón, cuál es la clave primaria de esta tabla. Adelante. Por 2 puntos al promedio. Inge, no se le escucha. A ver, en este momento yo tengo allí que levante la mano y que me diga cuál es la clave primaria de esa tabla con esa estructura. Fabiola, a ver, escriban en este momento, Fabiola, Michelle y Brian, escriban cuál es la clave primaria desde su punto de vista. Solo recibe la respuesta de estos tres porque los tres alzaron la mano. Y no digo que uno hable primero, ¿por qué? Porque luego se copian la respuesta. Así que escriban en este momento el chat ustedes. Y vuelvan a levantar la mano, ¿no? A ver, dicen cédula, cédula, cédula. Muy bien. Brian, cédula. Michael, cédula. ¿Me falta quién más dijo? Había otro más que levantó la mano. ¿Ya? Muy bien. Con esto vamos a revisar. Cédula sería la columna, dice Brian. Bueno. Voy a dar la respuesta correcta. Ahora sí voy a dar la respuesta correcta de esta. Dice, empecemos por lo que dice Ronald. Dice cédula. Pudiera ser cédula, pero no es. Luego tengo cédula. Fabiana dice nombre y código. Nombre identifica de manera única, sí, pero ¿sabe una cosa? No necesariamente. Sí hay gente que tiene los mismos nombres y los mismos apellidos. Sí. Por eso esa respuesta es falsa. Luego ya contestan una vez, claro, pues si ya no es cédula, obvio que es código, ya código sí es. ¿Por qué código? Porque es la que mejor representa y porque la cédula es muy extensa. La cédula, ¿cuántas posiciones debería tener? 10 o 11. Escriban allí, así lo que dicen, 10 o 11. Escriban en el chat. ¿Cuántos caracteres es el campo cédula? ¿De 10 o de 11 posiciones? 10, 10, 10. Muy bien. No tengo nadie que viera almacenar la rayita y puso 11, porque sí me encuentro a veces estudiantes que hacen eso. Ok. Entonces, si yo cojo 10 posiciones y al momento que yo debo, esa clave luego se tiene que convertir en un índice, me va a ocupar mucho espacio ese índice, mucho almacenamiento. En cambio, el código, que generalmente es numérico, o ID o el código, puede tener máximo unas 4 posiciones. Entonces, y es numérico. La cédula no es numérica, por cierto. La cédula deberá ser tipo carácter porque se analizan las posiciones para validar si que la cédula es válida o no. Por lo tanto, la respuesta correcta es código. Pero me dicen los que dijeron, los que se dieron cuenta al final, fueron Andrés, Lady, nadie más. Andrés y Lady nomás son, ¿no? Claro que fue después, porque pero vamos a decirle un punto. A ver, Andrés, me dicen los apellidos porque yo debo registrar eso en la clase, porque si no, yo ya luego me olvido. A ver, me dicen los nombres de los que pusieron código. Andrés, su apellido, Andrés. No estoy viendo, no escriba, dígame, estoy en la plataforma ya consignándole la actuación en clase. Ordóñez, profesor, Ordóñez. Ordóñez. Ordóñez Vera. Ordóñez. Ordóñez Vera Andrés. Bueno, vamos a ponerte un punto. Listo. ¿Quién más había ahí? Otra persona más había. ¿Me dice el apellido? ¿Nombre y apellido?
Lady Robalino. Robalino. Robalino, Papa. Sí. Correcto, listo. ¿Había alguien más que puso código? No, no había más, ¿no? Ok, regresamos. Fabiana, pero usted dio los dos nombres. Ya, vamos a darle a Fabiana también, ya. Vamos a darle a Fabiana. Apellido Fabiana. Fabi... ah, no la encuentro. Fabiana, ¿qué apellido es? Ya. Cano. Fabiana Cano. Fabiana Paulet. Muy bien. Avanzamos. Entonces ya estamos claros que una clave primaria identifica de manera única a un registro dentro de una tabla. La clave primaria puede ser simple o puede ser compuesta. Y la clave primaria es la que menos almacenamiento ocupe, o sea, es la más efectiva en ocupar menos almacenamiento. Por eso no elegimos cédula, porque el código ocupa menos posiciones. Porque luego, asociado a la clave primaria, hay que crear un índice y el índice, dependiendo del tamaño del campo que indexa, ocupa un almacenamiento. Y por ello es mejor tener campos, claves primarias, claves en general, que sean numéricos. La clave foránea. ¿Qué es la clave foránea? Ahora sí, eso sí. La clave foránea no es otra cosa que un identificador que me permite ir a extraer la descripción de algún elemento en alguna otra tabla. Por ejemplo, si tenemos el mismo caso, yo ahora les grafico el siguiente pequeño modelo que yo tengo aquí para los, como ya se bajó, la estructura, la vuelvo a copiar acá. Tengo la misma estructura de empleado, pero le voy a agregar un campo adicional. Al final de la fecha de la fecha, yo le voy a poner el código. Yo voy a tener aquí el código del departamento. Entonces, si vemos el chat, ahí tenemos una estructura de una tabla que tiene lo siguiente: cédula, código, nombre, género, fecha de nacimiento y el código del departamento. Es una tabla maestra. ¿Listo? Y ahora yo por otro lado tengo otra tabla que se va a llamar departamento, donde en departamento yo tengo una característica, atributo o propiedad o campo que se llama code departamento y luego tengo el nombre del departamento. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven el chat, ahí usted tiene dos tablas. Cuando hablamos del código del departamento que está en la tabla de empleados, estamos hablando de una clave foránea. Esa clave foránea es la que permite hacer la relación entre empleados y departamentos. Nos estamos adelantando algunas semanas a esto porque luego veremos en el detalle. Entonces, aprovecho aquí solamente para darles la definición de una clave foránea. Entonces, es la identificación, ¿sí?, que usted tiene a través de un atributo para poder ir a una tabla maestra y obtener información de datos de esa tabla maestra. Por ejemplo, usted coge con el código del departamento del empleado, va a la tabla de departamento y saca el nombre del departamento. ¿Ok?
no crean que siempre existieron las bases de datos. Al inicio, cuando empezábamos a procesar, se trabajaba con tarjetas perforadas, luego con cintas y un montón de cosas que ustedes solo pueden ver en las películas o por alguna literatura que le toque revisar. A mí sí me tocó trabajar con todos estos elementos. Y entonces luego, lo penúltimo que tuvimos, porque lo último son las bases de datos, eran los sistemas de archivos. En los sistemas de archivos, los datos se almacenaban en espacios individuales o separados. Entonces usted tenía, si hablamos del archivo de empleados, como lo vemos hace un momento, como lo vimos hace un momento, está por un lado. Y allí, luego de manera independiente, que no están integrados, tiene el archivo de departamentos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que en base de datos usted tiene exactamente las mismas estructuras, pero están integrados y se pueden relacionar. Entonces, esa clave primaria, que es code departamento, en la tabla de departamento, luego se puede referenciar en la clave foránea, desde la clave foránea que está en la tabla de empleado. Entonces, esa es la integración que en base de datos se puede hacer y que nos permite crear lo que son integridad, validaciones de integridad referencial. ¿Qué es esto de integridad referencial? Si seguimos el ejemplo de la estructura sencilla que tenemos de empleado y departamento, yo puedo tener el departamento que se llame contabilidad, que tiene el código 1. Y luego yo tengo el archivo maestro de empleados, donde están todos ustedes, por ejemplo, como empleados. Y entonces el último campo, que dice código del departamento, va a ser 01. Entonces yo no pongo contabilidad en la tabla maestra de departamento de empleados, sino que solo pongo el código. ¿Cuánto me ocupa el código? Me va a ocupar a lo sumo unas 4 posiciones. Y si yo no pusiera el código, debería poner allí el departamento con su nombre completo, que sería departamento de contabilidad, pero eso ya me implica algunos caracteres y eso sería redundancia de datos. Por lo tanto, no debería hacer eso, sino aplicar el proceso de normalización, que ya lo veremos más adelante en la tercera o cuarta semana, que es optimizar nuestra base de datos y nos dice, saquemos el nombre del departamento a una tabla separada y solo pongamos el código. Y desde el código te relacionas a la otra tabla para sacar la descripción. Eso es muy profundo, un poco complicado. Más adelante lo veremos en detalle. Pero por ahora, lo que quiero indicarles es que las claves foráneas son las que me permiten implementar la integridad referencial y que es lo que hace que los datos en las bases de datos sean integrados y puedan relacionarse. Mientras que en sistemas de archivos eso no existía. ¿Qué ventajas tiene utilizar las bases de datos? Primero, es la integración y relación en diferentes tipos de datos. En un registro, usted puede tener cédula, carácter, género, un carácter, nombre, caracteres, fecha de nacimiento de tipo fecha, ¿sí? Y si usted quiere, también puede tener ahí la foto del empleado. Y esa foto de empleado es tipo mapa de bits. Entonces, otro tipo de dato, o tipo imagen, como se utiliza ahora. Entonces, en las bases de datos, ustedes pueden tener eso. En sistemas de archivos no había esa posibilidad. Con los elementos que yo le acabo de indicar, de clave primaria y clave foránea, usted puede hacer una prevención de redundancia e inconsistencia de datos. Entonces, las bases de datos nos permiten evitar esto, la redundancia y la inconsistencia de datos. ¿Ok? Las bases de datos también me permiten acceso concurrente. ¿Qué es eso? Yo tengo mi base de datos del SGA en alguna parte del mundo, pero usted está, ya vi, uno está en Orellana, otro en Machala, otro en Guayaquil, otros en Quito, y todos estos espacios en los que ustedes se encuentran no interesan para la aplicación,
porque el sistema permite acceso concurrente. Desde cualquier parte del mundo pueden acceder incluso hasta las mismas plataformas, lo mismo que están viendo en sus clases. También otra ventaja es que mejora la integridad y la seguridad y el respaldo de los datos. La integridad es lo que yo acabo de decir. Si yo tengo la tabla de empleados donde están todos ustedes y el código 01, que es el código del Departamento de Finanzas o el Departamento de Contabilidad, si yo tengo más departamentos en la tabla de departamentos y deseo eliminar el Departamento de Contabilidad, no me va a permitir eliminar al Departamento de Contabilidad porque tiene hijos. Están ustedes matriculados y asociados a ese departamento. Entonces, hay dos formas de controlar la integridad de los datos. ¿Qué es la integridad? O sea, que sea puro, que esté bien, que no tenga problema. Por ejemplo, este señor es íntegro, así le dicen. Entonces, acá la integridad de los datos se refiere a esto, que estén íntegros, que estén bien, que no tengan problema. ¿Qué ocurría en los sistemas de archivos? Usted tenía el archivo de empleados y el archivo de departamentos. Si usted borraba un departamento y no hacía la validación por programación, entonces se eliminaba el departamento de contabilidad. Y cuando un reporte tenía que sacarlos a todos ustedes, con el departamento al que pertenecen, iba a buscar con el código del departamento la descripción, no lo iba a encontrar. ¿Por qué? Porque no había base de datos, eran archivos y no se cumplía lo de la integridad de estos. En cambio, en las bases de datos, si usted quiere eliminar a un departamento que tiene empleados asociados, le dice, no puede eliminar a este padre porque tiene hijos. Así le dice el mensaje, el motor de base de datos, no le dé. Salvo que usted haya programado que la integridad de datos de esa relación sea un delete cascada. ¿Qué es un delete cascada? Si usted borra a un registro de un departamento y tiene trabajadores, esa tabla asociado, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar todo. Borra el departamento contabilidad y a todos los empleados que pertenecen al departamento. Igual, siguen estando íntegros los datos, no tienen problema. Otra ventaja de las bases de datos es que facilitan el acceso y la gestión de los datos. Las bases de datos, usted tiene una base de datos en SQL Server, puede acceder por PHP, por Python, por algunas otras herramientas de desarrollo y no pasa nada. ¿Sí? Porque las bases de datos permiten hacer ese tipo de cosas. Tipos de base de datos. Nosotros, para este curso, les vamos a mencionar estos 6 tipos de base de datos. El primero, las bases de datos relacionales, que las vamos a utilizar en este semestre. Las bases de datos no SQL, que son bases de datos que no soportan el lenguaje SQL o estructura query language. Las bases de datos de memoria, que se utilizan para optimizar los procedimientos en los servidores. Las bases de datos de grafos, que son para mapear redes, ya vamos a revisar algo de esto. Y las bases de datos orientadas a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos son las que tienen todas las características de la programación orientada a objetos que incluso usted ve ahora, pero trasladado a las bases de datos. Y luego usted tiene también, dentro de los tipos de bases de datos, las bases de datos distribuidas. Las bases de datos distribuidas son aquellas que tienen ciertos datos en un nodo y otros tal vez en un nodo diferente o servidor diferente. Bueno, aquí está explicándoles más o menos cuáles son cada una de estas bases de datos, que lo vamos a revisar en breve. Las relacionales son las que organizan datos en tablas que se relacionan entre sí. Ejemplos de esas bases de datos relacionales que seguro usted escuchó son MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres y como antecedente, todas estas bases de datos utilizan el lenguaje SQL para manejar las consultas. Las bases de datos no SQL son aquellas que se utilizan para almacenar documentos, para almacenar grafos o claves de valor. Ejemplos de eso es MongoDB. MongoDB se utiliza bastante en la actualidad porque es de código abierto
Tiene Cassandra y Redis también, así como tiene Neo4j. La base de datos de memoria son las que nos permiten almacenar datos en la memoria RAM para un acceso más rápido. Ejemplos de esa base de datos tenemos a Redis y Memcached. Muy bien, las bases de datos de grafos son aquellas que nos permiten trabajar con nodos y la relación va en ese sentido y están optimizadas para el uso de consultas y de análisis de redes, básicamente. Esa base de datos tiene como ejemplo a Neo4j. Cuando hablamos de las bases de datos orientadas a objetos, usted conoce ya la programación orientada a objetos, entonces es trasladar esa filosofía de la orientación a objetos, pero a las bases de datos. Ejemplo de esas variables que utilizan las bases, estas bases de datos orientadas a objetos es la base de datos ObjectDB. Ellos trabajan con base de datos orientada a objetos. Las bases de datos distribuidas pudieran ser cualquiera de las que hemos visto hasta ahora, pero los datos se distribuyen en varios nodos de servidores y esos nodos o servidores pueden estar en cualquier parte del planeta. Modelos de bases de datos. Nosotros identificamos 4 modelos de base de datos. El primero es de jerárquico, donde cada registro es un nodo y era así como teníamos antes. Luego tenemos diseños de red, que son como los que vemos acá. Y por último, el relacional, que es el que va a ocupar nuestro mayor espacio de trabajo. Lo veremos más adelante. Bueno, aquí hay algo sobre las tendencias. Yo ya les mencioné, la Big Data, lo de usar la nube. No debería usted trabajar con servidores propios. Debería trabajar alquilando servidores en la nube, porque cuando se deprecian ya usted no le corre en cuenta de ese gasto, sino que la otra empresa tiene que hacerlo. Luego, nosotros tenemos que hay ciertos desafíos cuando ya usted tiene trabajo de administrador de base de datos, implica tener algunos desafíos como es la escalabilidad, el rendimiento, mantener una alta disponibilidad del servidor, debe caerse por lo menos solo un segundo al año, es por decir algo de los niveles altos de calidad requeridos. La gestión y gobierno, es un desafío también importante. El análisis avanzado, ya con la inclusión de inteligencia artificial, es un desafío para las bases de datos. Y algo interesante, hay poca gente preparada en los esquemas de base de datos que existen en las empresas medianas y grandes. ¿Cómo usted tiene que elegir la base de datos adecuada? Primero, modelo de datos, si es relacional o no relacional. Dependiendo de este esquema, tiene que ver ahora si es fijo o variable. Entonces, usted debe tener unos requisitos funcionales donde la transacción, ¿sí?, como la integridad y las consultas complejas que usted tenga que analizar deben ser soportadas por la base de datos que usted va a elegir. Escalabilidad significa permitir la posibilidad de ir aumentando las capacidades, pero de manera que tenga impacto mínimo. Que si la base de datos tiene soporte, hay las bases de datos de propiedad, como son SQL Server y Oracle, la tienen. MySQL también tiene sus comodidades, pero ahí es un poco más disperso. Pero existe también esas condiciones. Para finalizar, nosotros estamos acá determinando qué es una base de datos, que nos permite almacenar y a organizar también los volúmenes de datos en gran cantidad de manera eficiente. Entonces, esas son las conclusiones y que también existen diferentes tipos y modelos de
base de datos y dependerá de inclinarse por cada uno de ellos en función del análisis que se haga a cada caso. Muy bien, hasta allí lo planificado para el día de hoy. Por favor, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Adelante, Brian, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Solo era una pregunta. Esto, si en caso, al momento que usted esté explicando la clase, se genera alguna duda, ¿sí se puede como levantar la mano y preguntar? Por supuesto, a cada rato yo estoy verificando y que levanten la mano. Sí, seguro que sí, de eso se trata. Ya, listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Entonces, bienvenidos a este semestre y éxitos en lo que resta del curso y todos a cumplir con las actividades que estarán diseñadas. Muy buenas noches.